¿Cuál es el orden? ¿Lo dijiste o no? No. Francisco, ay, ¿cuál era el orden? Aquí lo tengo. Francisco Ale Ibero. Eso, sí. Ya, comencemos entonces. Los Sí, ya admito se a todos yo. inició la transmisión por YouTube. Ah, perfecto. Voy a hacer ingresar a las personas. Perfecto. Comenzamos entonces. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Muy buenas tardes, señoras y señores expositores y público presente. El programa Personas, Familias y Derechos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en conjunto con la Asociación de Magistradas Chilenas y el Instituto de Estudios Judiciales, les brinda la más cordial bienvenida a nuestra primera sesión del cuarto ciclo de conversatorios sobre personas, familias y derechos, que en esta ocasión está dedicado al proyecto de ley en segundo trámite constitucional de reforma integral al sistema de adopción en Chile, contenido en el boletín 9119-18, que se encuentra con un segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado. Agradecemos la participación de los académicos Francisco Estrada y Alejandra Llanes y de la magistrada Verónica Almazal, a quienes iré presentando en la medida que vayan interviniendo. En primer lugar, expondrá don Francisco Estrada Vázquez. Su exposición se titula Adopción y Derecho Proyectado, desafíos de su implementación, fallos sistémicos y vacíos normativos en adopciones internacionales y de niños indígenas. El profesor Estrada es licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Derecho de Infancia, Adolescencia y Familia por la Universidad Diego Portales, exdirector del Servicio Nacional de Menores, consejero del Consejo de Estándares y Acreditación del Servicio de Organización Social Juvenil, profesor de Derecho Civil de la Universidad Alberto Hurtado y director ejecutivo de Corporación Infayus. Estimado profesor, tiene 20 minutos. Muchas gracias. Eh, este es un proyecto que ha sido largamente discutido. Creemos, en su etapa final. Eh, Me parece a mí que hay muchas mejoras significativas. Si uno sobre todo ve el texto con que se comenzó a discutir, pero me parece a mí que hay cuestiones de sintonía fina, quiero decirlo, remarcarlo, porque creo que eh, las cuestiones más importantes se han logrado direccionar correctamente, pero hay cuestiones de sintonía fina que convendría que este último periodo, en la última milla, como dicen los norteamericanos, bien resuelto, ¿no? Y esas son las que voy a tratar de enfocar mi presentación en los minutos que siguen, ¿no? Y voy a abocarme a tres o cuatro cosas. Lo primero, la naturaleza proteccional de la adopción y las consecuencias que de ello derivan. Lo segundo, los cuidados especiales que hay que tener en algunas adopciones, en la adopción internacional, en la adopción de niños de pueblos originarios y en lo que tradicionalmente se llamaba las adopciones fracasadas. El servicio acaba de cambiarle la denominación, los últimos lineamientos técnicos, pero la conceptualización es más o menos la misma. Y finalmente me parece una advertencia a partir de los problemas que estamos teniendo en el servicio de protección respecto a la implementación de este cuerpo legal, ¿no? Los cuerpos legales eh, no se transforman en realidad simplemente porque quede publicado en el diario oficial un texto, ¿no? Es necesaria una cierta disciplina, ¿no? Que hoy día incluso se ha tomado journal y seminarios, que es la implementología, ¿no? La ciencia de la implementación, le llaman algunos, ¿no? Yo creo que hay que aprender de los problemas serios que ha tenido la implementación del servicio, problemas que varios de ellos son de diseño,
no tanto de ejecución, también de ejecución, pero algunos son de diseño, que creo que hay que aprenderlos para que este texto logre rendir todos los frutos que todos queremos, ¿no? Es entonces el conjunto de cuestiones que quiero compartir con ustedes. La primera, y en esto el artículo primero así lo conceptualiza a la adopción como una medida de protección, ¿no? Esa naturaleza proteccional me parece a mí que eh, estuvo ignorada en los primeros años de discusión del proyecto. Yo siempre he creído que en eso influye que en la disciplina del derecho de familia, que es donde se estudia la adopción, esta materia se estudia dentro de filiación, ¿no? Porque produce un vínculo filiativo, ¿no? Entonces ahí es donde los manuales la encontramos, ¿no? Ahí es donde los tratadistas la abordan eh, y donde se le conceptualiza, qué sé yo, y queda entonces, me parece a mí, eh, separada de esa línea histórica que es el itinerario procesal, ¿no? Creo yo, así lo hice presente en la comisión cuando me tocó exponer y otras veces en otros seminarios de este tipo, ¿no? Que los problemas, casi todo o buena parte de los problemas del sistema de adopción son los problemas del sistema profesional, ¿no? El más emblemático, me parece a mí, porque lo hemos escuchado mucho, porque muchos estudios y papers que así incluso lo plantean, y de hecho yo lo he escuchado, ¿no? Siendo director de Sename, y estando en otros roles también, apareció la familia, apareció la mamá, ¿no? Y claro, eso es porque justamente estamos haciendo el foco en ese minuto, en sea adopción, olvidándonos que muy probablemente en el trabajo proteccional algo no se hizo bien, ¿no? Y digo algo no se hizo bien para decirlo de forma elegante, ¿no? Porque la documentación sobre la crisis del sistema proteccional es abundante. Justamente aquí, quienes me acompañan hoy día, las tres han escrito abundantemente sobre esta cuestión, yo también. Entonces no vamos a estar reiterando aquello que es sabido, ¿no? Pero yo diría que cuando comenzó el proyecto no existía tan clara esa convicción acerca de que teníamos muchos problemas en el sistema profesional, ¿no? Había una suerte de buenismo, de confianza en las buenas intenciones. A mí me parece a mí que eso hoy día no hay duda de que tenemos serios problemas estructurales, de gestión, de capacitación, de reclutamiento del personal que trabaja en estas cuestiones, serios problemas, ¿no? Que repercuten entonces en que no logramos generar procesos de trabajo con la familia idóneos, ni siquiera mínimo, creo yo, ni siquiera mínimo. Es decir, yo diría que hoy yo no conozco un buen equipo que esté trabajando en revinculación familiar sostenida y periódicamente a lo largo del país, ¿no? Lo que tenemos son experiencias, algún profesional, alguna dupla, algunas cuestiones que se hacen, pero no tenemos un modelo de trabajo establecido. Hemos tenido alguna instancia, algún momento en que eso se ha intentado desarrollar, ¿no? El, un codocente, un diplomado acá en la Universidad de Chile, Matías Marchán, que dirigió la Casa del CERTE y generó un modelo de trabajo, diría yo, entre 2015 y 2018, ¿no? 2019 por ahí, con el apoyo de la Fundación San Carlos Maipo, eh, y tenía una cierta forma de trabajo con la familia a menos instalada que un conjunto de otros actores, Camilo Morales y otros, trabajaron en ese mundo, ¿no? Pero eso no se ha replicado, no se ha extendido. A fines del segundo gobierno de Bachelet hubo un proyecto de desinstitucionalización que trabajó también un intento de sistematización del trabajo con familia y fue un fracaso, eso no hay duda de que no resultó. Sí, no hemos logrado generar pautas generales de comportamiento de los profesionales que tienen que trabajar con la familia. Eso hace entonces que ocurra este fenómeno que, repito, se materializa en esta expresión tan dura que aparece la familia. Son familias que no hemos trabajado con ellas, ¿no? Y son, por supuesto, familias multiproblemáticas, o con consumo de droga, o con graves problemas de maltrato, qué sé yo. Y entonces, claro, al sistema de adopción les molesta que sigamos, dicen ellos, dándole segunda oportunidad, tercera oportunidad a estas familias, ¿no? Lo que ocurre es que no se ha trabajado razonablemente eso. A mí me parece a mí que si uno despeja y avanza en el sistema proteccional, en un buen trabajo, debiéramos también tener un campo en la adopción mucho más despejado. Creo yo que eso es lo que el proyecto de ley logra visualizar y es más, creo que introduce reformas que pueden ser significativas en ese sentido. También a esa reforma creo que hay que hacerle algunos correctivos, ¿no? Eh, Hace una apuesta, me parece a mí, audaz
técnicamente compleja y con poco fundamento, pero audaz, y yo quiero remarcar el sentido que creo ver ahí de fijar un plazo de intervención, ¿no? Creo que alguien más va a preocuparse de eso. Yo creo que eso es muy complicado, pero creo leer lo que quieren hacer. Quieren decir, mira, hay que hacer esto que no hemos hecho nunca, hay que hacerlo prontamente, ¿no? Y eso es lo que yo creo valorar, ¿no? Yo viví otro momento en que el legislador da respuestas técnicamente deficientes, pero bien intencionadas, y esas son a veces las oportunidades para que se desplieguen recursos públicos y políticas públicas en esta materia, ¿no? Yo pienso en mi mundo de justicia juvenil, en las acciones accesorias al tratamiento de consumo problemático de droga y alcohol, que era algo que no tenía pie ni cabeza, como a uno lo van a condenar a curarse una enfermedad, que el consumo problemático de droga y alcohol. Pero eso significó que DIPRES, la Dirección de Presupuesto, dio 3.500 millones de pesos, que CONACE en la época generó una oferta de tratamiento en todo el país, y luego el desajuste técnico se fue corrigiendo, pero quedó la oferta programada. Yo quisiera creer que acá, aunque no me parece enteramente fina la forma en que se regula esta cuestión, hay una dirección de poner el ojo en que hay que trabajar apenas interna, el primer año de internación, fuertemente con la familia. Y si esto fracasa, claro, me parece a mí que queda despejado el camino para la adopción. Pero eso requiere darse cuenta que no basta que la ley, solo la ley diga que va a trabajar con familia. También la ley dice, el artículo 24 de la 21.302, que no vamos a tener niños menores de 3 años internados, y ahí está, tenemos niños internados todavía. También la ley 21.302 dice que no vamos a tener niños con discapacidad, y tenemos, o sea, tenemos muchas cosas que no basta la pura fórmula legal, ¿no? Hay que hacer otras cosas, ¿no? Entonces yo diría que es insuficiente, pero puede ser un piso mínimo para lograrlo. Sobre todo creo yo porque se logra dar cuenta de algo que a la Comisión de Familia, sobre todo a la Cámara de Diputados, le costó mucho darse cuenta. Y es que muchos problemas de celeridad, de discusión, de contradictoriedad, tenían que ver con que no se había hecho nunca un buen trabajo con la familia en el primer momento, ¿no? Eso me parece a mí que es una fortaleza del proyecto, que cabe afinar todavía, pero que me parece a mí que podría, que va bien direccionada, ¿no? Luego, yo diría que es preciso, bueno, y de que sea proteccional, me parece a mí, eso también está, creo yo, correctamente enlazado con los artículos 20 y 21 de la Convención de Derechos del Niño, por supuesto, ¿no? Ahí hay la adopción es concedida en la Convención con una medida de protección como la última, justamente, y por lo tanto a mí me parece correcto este encuadre, que tiene una serie de consecuencias. Yo me quedo una hora, pero tiene otras consecuencias también que me parece relevante que esta legislación se haga cargo, ¿no? Dentro de las tres cuestiones que me preocupan más específicas, que la adopción, algunas adopciones especiales que es mejor regulada, la primera tiene que ver con la adopción internacional, ¿no? Que es una adopción significativa, yo diría que ha generado soluciones en varios problemas en nuestro sistema chileno, porque sobre todo se hace cargo a veces de niños que no van a ser adoptados, niños mayores, niños con alguna patología, ¿no? Entonces vemos, entre comillas, con muy buenos ojos en general la adopción internacional como un camino que hay que valorar, pero a mí me parece y me preocupa, a partir de mi experiencia, que que no contemplemos suficiente resguardo respecto de, por ejemplo, creo yo, el deber de los padres adoptantes, los solicitantes, de manejar el castellano, ¿no? No es el niño el que tiene que adaptarse al lenguaje de los extranjeros. Y eso yo ya lo he visto y sabido de muchos casos en los que los niños están semanas y meses sin tener un interlocutor en castellano en el país en que se van. A mí me parece incluso de repente un poquito casi horroroso, ¿no? Por mucho que estén rodeados de amor y regalos y estén en la Gran Vía en Roma, ¿no? En un departamento, me decían una vez, de 300 metros cuadrados, no, que nadie que te entienda en tu propio idioma, sobre todo si eres un niño de temprana edad, es tremendamente complicado, ¿no? Hay un deber que me parece que es enteramente posible exigir a los solicitantes internacionales de manejarse en castellano, ¿no? Y por supuesto, además de entregar una serie de informaciones con posterioridad a la adopción. Hemos tenido casos, creo que es bueno recordarlo, en los cuales, y esto se enlaza con el siguiente punto, hemos tenido adopciones que se han frustrado, que se han fracasado en Italia, justamente, y las niñas han quedado abandonadas en el sistema de justicia de menores italiano, ¿no? Esa es la primera cuestión. Adopción internacional, creo que hay algunos recuerdos que es necesario tomar. Segundo, como decía, lo que históricamente se denominaba el fracaso en adopción, ¿no?
Eh, en los últimos elementos técnicos, eh, hay un giro discursivo y ahora se habla de ruptura adoptiva, ¿no? Eh, Hay un buen documento, bueno, yo todo esto lo voy a poner en una minuta más adelante, ¿no? Pero un buen documento de la revista Señales del Sename de hace algunos años atrás que escribieron un par de colegas sobre esta cuestión. Eh, yo, es un número pequeño, por supuesto, ¿no? Es un número pequeño, pero me parece a mí que es tremendamente doloroso los casos que yo he conocido en que fracasa una adopción, que un niño es devuelto, como si fuera un televisor que no sirve, ¿no? Un objeto, y es devuelto a veces en el tribunal, a veces en el Sename antiguamente, ¿no? Ahí tenemos que hacer algo, ¿no? Hay un daño en la identidad de ese niño que aunque no puede ser reparado enteramente, tiene que ser atenuado, ¿no? Cargar toda la vida con un apellido, con un vínculo afectivo, que lo fue a devolver, a mí me parece que es una brutalidad, ¿no? Eh, y sin embargo, la legislación no da respuesta. Hay incluso, entiendo yo, en curso alguna demanda en este sentido, ¿ah? Pero hoy por hoy no hay una respuesta jurídica en el sistema para ese tipo de fracaso adoptivo. El sistema tiene que abrirse a la revocación de la adopción en alguna hipótesis, por supuesto, muy acotada, con algún nivel de prueba, por supuesto, con algún informe técnico del servicio, pero que rompa eso y permita que el niño no quede marcado toda la vida con este apellido de quienes lo abandonaron nuevamente. Lo tercero tiene que ver con la adopción de niños de pueblo originario, ¿no? Lo hemos propuesto varias veces y me parece a mí que hay sobre esto harta literatura. Este es uno de los temas que la adopción internacional marca fuertemente, ¿no? La legislación estadounidense es bien emblemática porque ha hecho varios cambios, ¿no? Tiene jurisprudencia significativa en esta materia, incluso hay series o películas en que este tema se ha tocado, ¿no? En el sentido de que la pertenencia al pueblo originario tiene que ver con un enfoque intercultural y también con el derecho a la identidad de los niños, ¿no? Que ese niño salga de esa comunidad requiere algunos recuerdos especiales. En algunos casos, pienso en algunas comunidades indígenas de la ley estadounidense, ¿no? Hay que pedirle permiso al Consejo Especial. Acá, como no tenemos una institucionalidad de ese tipo, eso no podría ser posible, pero sí me parece que por lo menos debería existir compromisos de eh, mantención de lenguaje y de cultura del pueblo al que se pertenecía, ¿no? Eh, Alguna vez pedí hace muchos años los datos a Sename acerca de esta cuestión y eran datos muy insuficientes, donde además encima yo los pedía regionalizados, la región de Araucanía tenía un 25% de casos que no tenían información de la pertenencia al pueblo originario, y era, me parece a mí, posible sospechar de que había bien cubierta, por supuesto, un número importante de niños de un mundo mapuche que habían sido entregados a adopción sin ningún otro resguardo. A mí me parece a mí que eso hay que cuidarlo extremadamente. El legislador en ningún momento ha tenido ningún recuerdo en ese sentido, a mí me parece a mí que es un defecto el proyecto, ¿no? Y finalmente, con esto voy cerrando, la naturaleza personal y el recuerdo en algunas opciones especiales, eh, creo yo que la puesta en marcha de estos cambios y varias de estas reformas requiere resguardos especiales, ¿no? No basta simplemente que la ley se le entregue al servicio, y mucho menos al servicio en el estado en que está, donde hay información acerca de los varios problemas que tiene, repito, sin culpar a ni siquiera a la autoridad, hay muchos problemas de diseño normativo que han impactado. Pero además, haciéndonos cargo de que el equipo de adopción dentro del servicio es tremendamente pequeño, con muy pocos recursos. Entonces, eh, esto es como el circo pobre, ¿no? Les va a tocar seguir haciendo toda la inmensa pega que hacen, que ya los tienen saturados, sobrevendidos, más encima con la puesta en marcha de esta cuestión. Eso me parece a mí que es, por supuesto, es la antesala de un fracaso anunciado, ¿no? Lo que se necesita entonces es un diseño de implementación. En justicia hemos aprendido que la mejor fórmula de implementación es la implementación gradual y progresiva. Lo estamos haciendo en justicia juvenil, lo hicimos en reforma penal. Es enteramente posible que la ley parta en macrozonas en el curso de un par de años, ¿no? Que vamos partiendo en distintas macrozonas, de modo que vamos viendo cómo esto va funcionando y vamos haciendo los ajustes de acuerdo. Se requiere una comisión especial a cargo de la implementación, no basta el puro equipo. Puede que sean algunas de esas personas parciales integradas a este nuevo equipo, pero no podemos creer una vez más que las mismas 5 personas van a hacer 18 trabajos, ¿no? Eso es un clásico error
que hemos cometido. El equipo implementador del Servicio de Protección fueron 6 personas durante como 8 meses. 6 personas. Eh, entonces, el legislador tiene que entender que la puesta en marcha requiere recursos adicionales, requiere preocupación especial, requiere información pública. Me parece a mí que hay que establecer deberes de información semestral acerca de la puesta en marcha de esta cuestión, cómo van funcionando todas estas cosas que se están queriendo instalar, y algún tipo de informe al Parlamento, incluso una vez al año, acerca de la puesta en marcha. Esos son muy mínimos mecanismos de cuidado con la implementación que nos deberán ayudar a levantar el tema que todas las leyes, no solamente esta, todas las leyes, requieren una especial preocupación en cómo van a cobrar vida, ¿no? Cuando uno se desentiende de eso y cree que basta el voluntarismo, que basta un grupo de personas, el fracaso es lo que vamos a tener por delante, ¿no? Las buenas experiencias son, al contrario, procesos de implementación bien pensados, con equipos idóneos, ajustados a esa nueva tarea, que es una tarea muy específica, que es adicional a la tarea ordinaria y normal. Y me parece a mí que la adopción corre el riesgo de que, como en términos de números, en términos cuantitativos, es mucho más pequeña respecto al universo proteccional de los otros casos, sea visto como, bueno, esto un poco más nomás, que lo siguen haciendo, y eso va a dañar indefectiblemente, me parece a mí, un proyecto que está bien intencionado, que tiene buenos cimientos, pero que requiere algunos ajustes todavía. Eso, muchas gracias. Bien, muchas gracias, profesor Estrada. A continuación expondrá doña Alejandra Illanes Valdés. Su trabajo se titula La adopción como instrumento de restitución del derecho a vivir en familia en el contexto de la Ley de Garantías, aportes del proyecto de ley. La profesora Illanes es abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, máster en Derecho de Familia por la Universidad Autónoma de Barcelona y profesora de Derecho Civil en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Profesora Illanes tiene 20 minutos. Bueno, muchas gracias, Fabiola. Saludo a todos los presentes que nos acompañan el día de hoy. Y yo tengo una presentación que voy a compartir. Les voy a pedir que me confirmen si está ok. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí. Buenísimo. Bueno, en honor al tiempo, voy a partir inmediatamente. Me interesa partir mi exposición con una pregunta y terminarla con una respuesta que naturalmente es la respuesta que yo tengo a esta pregunta, y es: ¿cuál es el objetivo que nosotros entendemos que tiene que cumplir una ley de adopción? ¿Ya? Creo que es muy fácil, para efectos de dar una respuesta, el intentar echar mano a los principios. Francisco habló. Alejandra, no te escuchamos. Parece que se silenció tu computador. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ahí sí. Ya, se había silenciado. Bueno, la pregunta, ¿no es cierto?, que yo decía, que aunque quiero iniciar la exposición, es: ¿cuál es el objetivo que tiene que cumplir una ley de adopción? Y si bien es cierto, la respuesta pareciera ser bastante lógica y fácil de dar a la luz de los principios que rigen en materia de infancia en nuestro país, por lo menos desde la ratificación de la Convención, yo creo que desde el inicio no existió claridad, ¿no es cierto? Desde el inicio de la tramitación del proyecto que hoy día vamos a comentar, no existió claridad respecto de cuál era en concreto el objetivo que tenía que cumplir una ley de adopción en Chile, ¿ya? Al punto que se llegaron a crear una suerte de dos bandos, ¿no es cierto?, los que se decían bando pro familia de origen, bando pro adopción, y la verdad es que era, ¿no es cierto?, una visión absolutamente adultocéntrica, en que el niño parecía ser que no pertenecía a ninguno de estos bandos y su interés superior era una cuestión absolutamente secundaria. ¿De qué voy a hablar yo en estos 20 minutos? Espero en referirme a la adopción, en el contexto de la ley actualmente vigente, y poner énfasis en los problemas vinculados a la intervención proteccional y a las fugas de tiempo que hoy día registra el sistema. Me voy a referir también en una segunda parte a el aporte en materia de desarrollo de principios y derechos que hace la ley de garantía, y que tiene que servir indudablemente como piso para estructurar este nuevo proyecto de adopción, que parte gestándose naturalmente antes de la ley de garantía, pero que indudablemente el producto que salga tiene que ajustarse plenamente a él. Bueno, lo primero que quiero señalar es que la actual ley de adopción
la ley 19.620 se origina en un mensaje del Ejecutivo de la época, en el año 1993, que daba cuenta de la necesidad de dictar una ley de adopción que se ajustara a los principios consagrados en la Convención de los Derechos del Niño, ¿ya? Y en esto se pone énfasis en la necesidad de poner el interés superior del niño como eje central, en poner énfasis en que la adopción es un instrumento de restitución del derecho del niño a vivir en familia y no un instrumento para colmar el vacío de una familia sin un hijo. Y se deja expresa constancia que en todo caso esto es un instrumento de restitución del derecho del niño a vivir en familia que es de carácter subsidiario, lo que es perfectamente concordante con la idea de la Convención en que el seno natural de desarrollo de un niño tiene que ser en principio la familia de origen, ¿ya? Por lo tanto, era una reforma, y así quedó perfilada en el artículo primero, perfectamente concordante con los principios orientadores: satisfacción del interés superior del niño, restitución del derecho del niño a vivir en familia y subsidiariedad de la adopción. Sin embargo, esta ley tenía, ¿no es cierto?, un problema no menor, y que daba cuenta de que si bien la intención era importante y que formalmente se cumplía con los principios, eran principios que no tenían suficiente desarrollo en ese minuto. Por lo tanto, la reforma desde su origen tenía una capacidad limitada para cambiar la realidad en la materia de adopción. ¿Por qué? Porque ¿qué era el interés superior cuando se dicta esta ley en el año 99? El interés superior era aquello que el magistrado, ¿no es cierto?, bajo sus propias convicciones podía determinar qué era lo mejor para un niño. ¿Qué era el derecho del niño a vivir en familia? En el año 99, el derecho del niño a vivir en familia era permaneciendo en su familia de origen, y por lo tanto la adopción era una solución que era contraria al derecho natural del niño a permanecer en su seno familiar. Y todas esas ideas confluían en una forma de configuración del principio de subsidiariedad, ¿no es cierto?, que creo yo se ha venido arrastrando con el correr del tiempo y se mantiene el día de hoy. ¿Qué es lo que ocurre en materia de subsidiariedad de la adopción? Yo concuerdo con quienes sostienen que bajo la actual legislación existe una suerte de doble control de subsidiariedad, es decir, el proceso, la adopción en Chile es doblemente subsidiaria. Primero, porque en primer lugar yo tengo que tener una causal que justifique, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, que el niño, ¿no es cierto?, se radique en una familia adoptiva. Primero, ¿no es cierto?, la causal más utilizada: inhabilidad física o moral de ambos progenitores. Pero tampoco basta solamente el hecho de que yo invoque e incluso acredite que los padres están actualmente inhabilitados para el ejercicio del cuidado personal, porque además el juez en el artículo 15 tiene la obligación, casi al margen del proceso, de determinar si, no obstante la situación fáctica que se ha demostrado, es en todo caso imposible lograr que el niño permanezca en esa familia. Es decir, aquí vemos, hay una doble subsidiariedad, porque no basta con que tú acredites cuál es la situación actual, obligas necesariamente al juez a hacer una proyección, ya una suerte de bolita mágica que va a funcionar al margen del proceso. Pero esto es una cuestión que a lo mejor todavía podríamos pensar que es teórica, y tenemos que caer en la práctica. Y en la práctica, ¿no es cierto?, y para esto me baso en el mensaje del actual proyecto de ley, ha dado cuenta que en la actual regulación los procedimientos previos a la adopción se dilatan de tal manera que en muchos casos terminan frustrando la posibilidad real que tiene un niño de integrarse en un nuevo núcleo familiar, ¿ya? Y es por eso que en mi presentación yo quiero poner énfasis fundamentalmente en el tema del tiempo, ¿ya? Y los problemas clave en materia del tiempo los resumo en tres. Primero, el hecho de que las medidas de protección que dispone la separación de un niño de su familia son atemporales, son esencialmente renovables. En segundo lugar, lo que Francisco también se refería recién, a defectos estructurales en la aplicación de las medidas de protección, y que lamentablemente teníamos una ilusión de que cambiara de manera importante con la implementación del nuevo servicio, y que no lo han hecho o no lo han hecho con toda la fuerza posible, fundamentalmente por un tema de medios. Y un tercer problema, la falta de articulación de las medidas de protección y adopción. Primero, la temporalidad de las medidas de protección. Nuestra legislación en diversas disposiciones señala que la separación de un niño de su familia de origen tiene que ser excepcional, esencialmente temporal y debe durar el menor tiempo posible. Sin embargo, todos los cuerpos normativos que hoy día tenemos no indican cuál es ese el menor tiempo posible, porque si bien es cierto, en teoría, esta medida debiese durar un año, esta medida es esencialmente renovable y por lo tanto, en concreto, no tiene un límite máximo, ¿ya? Y este es un problema que incide en el tema que estamos tratando hoy día,
porque es claro que a mayor tiempo, mayor posibilidad de reunificación familiar y menor posibilidad también de adopción. Es decir, el tiempo es una variable clave para restituir el derecho del niño a vivir en familia, ¿ya? Aquí me refiero un poco, lo voy a mandar después a Fabiola, esta diapositiva que contiene datos y que da cuenta de lo que aquí les estoy contando. Esto implica que esto que hoy día nosotros estamos conversando aquí, estamos hablando de la adopción, en el mejor de los escenarios, solamente tiene la capacidad concreta de beneficiar a un porcentaje no muy grande de los niños que hoy día en Chile están sin cuidados parentales. ¿Por qué? Si uno mira, ¿no es cierto?, las cifras, yo traje esto que está este documento que es de diciembre del año 2024, había más modernos, pero no había ni uno que estuviera la ficha así completa. Existen aproximadamente 15.000 niños en sistema de cuidado alternativo, hoy día mayoritariamente en familia acogida y en menor número en sistema residencial. Si nosotros atendemos a la edad de los niños, que es el cuadro que está abajo, estos niños en su mayoría son niños que superan el umbral de los 7 años. Y esos niños, ¿cierto?, en la actual realidad que tenemos en materia de adopción, no son candidatos de adopción en su mayoría, ¿ya? Todos sabemos que aquí, si bien es cierto desde el punto de vista de la ley, existe en teoría la posibilidad de que un niño sea adoptado hasta una persona adoptada hasta los 18 años, ¿no es cierto? El grupo selecto funciona fundamentalmente hasta los 2 o 3 años y después no supera mayormente los 7 años. Esto en situaciones que uno podría decir de normalidad. Ya si a eso le asignamos situaciones anexas, tales como, por ejemplo, un niño con discapacidad, imagínense el escenario en el cual quedamos. Eh, y eso, ¿no es cierto?, es posible de comprobar con la estadística. Me habría encantado traer yo a ustedes una estadística clara de, por ejemplo, cuántos niños fueron efectivamente adoptados en nuestro país el año pasado. Lamentablemente parece que pedí mala información, así se me dijo, por lo tanto todavía estoy en la rueda para conseguir esa información. Pero es claro, y las estadísticas muestran, que anualmente no son adoptados más de 2% de los niños del total que están en un sistema de cuidado alternativo. Es decir, estamos hablando de una solución que solamente en todo caso, independientemente de nuestras voluntades, alcanza un número pequeño de niños. Un segundo problema que esbozaba Francisco dice relación con problemas estructurales en la aplicación de las medidas de protección que generan fugas de tiempo que naturalmente afectan negativamente a los niños, no solamente en adopción, sino que en reunificación familiar. Seguimos teniendo problemas en el ingreso efectivo de los niños, niñas y adolescentes a programas de intervención, ¿ya? Yo revisé la unidad, el informe que había hecho la Corte Suprema el año pasado y daba cuenta de la existencia aún de cuellos de botella. Yo puedo hablar de una causa personal en que una niña es derivada a un programa de familia de acogida y se demora 7 meses en hacer su ingreso efectivo. Otro punto, la duración de los procesos de intervención. ¿Cuánto están durando efectivamente? Toda la evidencia está señalando que hoy día procesos de intervención no duran menos de 18 meses, independientemente del resultado bueno o malo. Y por otra parte, el problema de la calidad de la intervención, ¿ya? Tal como dice Francisco, si nosotros no fortalecemos la protección infanto-juvenil, difícilmente vamos a tener mejores resultados en materia de adopción. Porque si uno analiza la jurisprudencia, fundamentalmente la Corte Suprema, muchos de los procesos de susceptibilidad de adopción se caen precisamente porque la Corte cuestiona la calidad de los procesos de intervención. Es decir, hemos estado 3 años litigando y muchas veces se caen precisamente por malos procesos de intervención. Aquí hay un estudio bien interesante que hizo recientemente la Católica, el Centro de Políticas Públicas de la Católica de Santiago, que se refiere precisamente a ese punto. Otro tema, la falta de articulación de las medidas de protección y adopción. Hoy día, en nuestro actual sistema, estos corren por carriles separados. Tú tienes una causa proteccional en virtud de la cual tú separaste al niño, estás interviniendo con la familia de origen y esa es una causa que en estricto rigor no tiene final, salvo que el final sea la reunificación familiar, es una causa que podría quedar abierta eternamente. Y en paralelo está la causa de adopción. Son 2 causas paralelas, en que todo el material que tú obtengas en materia proteccional, sin perjuicio que tú lo puedas tener a la vista, partes desde foja cero normalmente en materia de adopción, lo cual supone nuevamente una fuga de tiempo. Ahora, la ley de garantía, ¿no es cierto?, es una ley que se dicta con la finalidad de dar efectividad a los derechos, ¿no es cierto?, que establece la Convención de los Derechos del Niño.
En primer lugar, y un gran aporte, es que pone de relevancia que el interés superior es la regla de resolución de conflictos en temas que afectan a niños, niñas y adolescentes. Por otra parte, hay un desarrollo mucho mayor del derecho del niño a vivir en familia que el que teníamos hasta este momento, desde el momento en que el legislador señala que el derecho a vivir en familia es un derecho de contenido complejo, que si bien se satisface en la medida que el niño permanezca preferentemente con la familia de origen, también se satisface por medio de la adopción y por lo tanto la adopción no es algo contrario al derecho del niño a vivir en familia, sino que una forma de satisfacer este derecho, obviamente de manera subsidiaria. Y eso implica entonces que el interés superior es el límite concreto a los derechos parentales preferentes de los cuales, ¿no es cierto?, reiteradamente se hace alusión. Y esto incide en la forma en que nosotros tenemos que entender el principio de la subsidiariedad. Y aquí, ¿no es cierto?, ya acercándome como a la parte final, me refiero a los aportes que creo que en este sentido hace el proyecto de ley, que como bien decía Francisco, ha ido y vuelto varias veces, lo que da cuenta que frente a la respuesta primera, ¿cuál es el rol que tiene que tener una ley de adopción? Parecía ser que por mucho tiempo estábamos bastante perdidos. ¿Cuáles son estos aportes que yo quiero destacar? En primer lugar, efectivamente se establece un límite temporal en la intervención proteccional. Yo también creo que es una norma que implica un enorme salto. Hoy día la ley establece que el tiempo de trabajo con familia de origen son 12 meses contados desde la sentencia. Eso es poco realista si nosotros consideramos que entre que se dicte una sentencia y se produzca el ingreso efectivo del niño pueden pasar tiempos como los que yo estoy mencionando, 7 meses. ¿Qué significa entonces? ¿Que los 5 restantes vamos a trabajar? ¿Ya? Ese es un tema que obviamente no va a encontrar respuesta en esta ley, pero sí requiere un sustento para poder funcionar. ¿Ya? La Corte Suprema, en marzo del presente año, ha informado positivamente este límite de tiempo de trabajo familiar de origen, señalando que esta sería la forma de cumplir con el mandato de intervención por el tiempo menor posible. En segundo lugar, incorpora en el procedimiento proteccional la decisión sobre adoptabilidad. Esto es bien importante. Esto implicaría que la lámina que yo les mostraba de 2 procesos separados terminaría a partir de la entrada en vigencia de este proceso, lo que me parece interesante. Porque a través de una modificación que se va a hacer a la ley de tribunales de familia, el legislador señala cuáles son las posibles fórmulas de término de una causa proteccional y en ella se indica que una de las posibles causales de término es precisamente la declaración de susceptibilidad de adopción, ¿ya? Lo cual evidentemente significaría un tiempo un ahorro de recursos, de tiempo para el niño y naturalmente debiese incidir en la eficacia de las causas proteccionales. Dejo en todo caso sentado mi preocupación por el hecho de que una de las alternativas que planteé como posible término es que tú puedas modificar la medida de separación por una modalidad de cuidado alternativo distinta, porque a mi juicio eso implicaría, ¿no es cierto?, que esto no terminaría y que el niño podría seguir rodando en esta rueda, que es lo que pasa hoy día, ¿ya? Yo creo que habría que poner atención a esto. Siento que un siga participando para el niño sin voluntad de poner término y que me parece muy complejo porque esto supone que el niño egresa del régimen proteccional, termina con el apoyo, lo cual me parece difícil, insisto. Y finalmente, me parece también que es un aporte la regulación que hace el legislador en materia de recursos con la finalidad de darle celeridad al proceso de adopción. Señala, ¿no es cierto?, en este sentido que la sentencia, o sea, el recurso de apelación va a gozar de preferencia, se agregará extraordinariamente a la tabla del día en que determine el presidente de la Corte dentro del término de 5 días hábiles contados de su ingreso o desde que su vista sea reprogramada en su caso. La Corte Suprema ha hecho también este informe de abril del año 2025, también ha reparado en el sentido que la última versión que ellos habían revisado, que me parece que es la de septiembre del año pasado, se establecían limitaciones para suspender y para recusar que no venían en esta última versión y que la Corte Suprema dice no entiendo por qué si estamos hablando de acelerar los procesos, asegurar las vistas dentro del menor tiempo posible, no sabemos por qué se sacaron estas indicaciones. Y termino mi intervención, me parece que estoy en el tiempo, ¿no? Sí, es correcto. Ya. Termino mi intervención un poco o sea, indicando cuál, a mi juicio, tiene que ser el objetivo que debe cumplir una ley de adopción. Y este, a mi juicio, no es otro que garantizar efectivamente, porque estamos hablando de una ley de garantía,
el derecho de un niño a desarrollarse en una familia. Lo anterior no implica que nosotros desconozcamos el principio de subsidiariedad, si la adopción no es una modalidad alternativa de filiación, sino subsidiaria, pero en que fijemos su contenido sobre la base del interés superior. Traía un caso, pero no voy a alcanzar para cumplir con el tiempo. Gracias, Fabiola. Muchas gracias, profesora Llanes. A continuación expondrá doña Verónica Vimasal Bascopé. Su ponencia se titula Procesos de adopción, nudos críticos desde la judicatura, aportes del proyecto de ley. La magistrada Vimasal es abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Valparaíso, jueza del Segundo Juzgado de Familia de Santiago y exdirectora de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile. Magistrada, tiene 20 minutos. Muchas gracias, gracias a la Universidad de Chile, a magistradas chilenas por esta instancia. Como dijo el magistrado Sergio Enrique en un conversatorio similar a este el año pasado, seguimos corriendo contra reloj, aunque a veces en materia de familia parece que el tiempo más bien retrocede que avance. Alejandra dijo que tenemos alrededor de 15.000 niños en cuidado alternativo, 4.900 en residencia. Se sigue sin cumplir la norma de que niños entre 0 y 3 años no deben ingresar a sistema residencial. No tenemos suficiente oferta de familias de acogida externa para dar cumplimiento con las normas y obligaciones que el propio Estado contrajo con la Convención y con la propia Ley de Garantía y la Ley del Servicio. Desde la entrada en vigencia del Servicio de Protección Especializada, además, carecemos de una institucionalidad que tenga recursos suficientes para afrontar la adopción. Antes tenía pocos recursos, ahora tiene menos, porque les redujeron el presupuesto, se eliminó la figura del abogado o abogada en la unidad de adopciones, dependemos de los abogados del servicio, del abogado de la unidad jurídica del servicio, que más bien tienen una expertise administrativa que en infancia, que se haga cargo de los asuntos de adopción al día de hoy. Por ende, dar prioridad a la tramitación de esta ley, a la discusión de lo que falta, es fundamental para poder asegurar el derecho que señalaba la profesora Illanes, máximo de todo niño, niña y adolescente, de vivir y desarrollarse en el seno de una familia. En su familia, como primer derecho y derecho fundamental, criarse con su familia de origen, cumpliendo siempre el deber del Estado de proporcionarle a la familia todas las herramientas necesarias para que puedan desarrollar su función. El artículo 2, letra C de la Ley de Garantía establece el principio subsidiario del Estado en cuanto a entregar herramientas, mecanismos a esas familias, principalmente las más vulnerables, y el cumplimiento de esta subsidiariedad tiene mucha relación con el éxito de este proyecto de ley. El proyecto en su estado actual, con las indicaciones que se ha introducido, importa un importante avance a la institución, coherente en general con la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. Para mí es destacable que se mantiene el foco en niños, niñas y adolescentes y la efectivización de sus derechos. Como dijo el profesor Estrada, reconoce este continuo desde de la protección, incluyendo la intervención que se hace desde protección en general, protección administrativa, protección judicial, en un continuo que evita lo que hoy nos ocurre muchas veces, que es las casaciones, las revocaciones de sentencias por desconocer el proceso de intervención que se hizo durante la protección, porque en etapa de apelación, en etapa de juicio de adopción, aparece un primo, un tío, un pariente, que mientras ese niño estuvo siendo vulnerado en sus derechos, mientras ese niño estuvo 3, 6 meses, un año en sistema residencial, nunca apareció. Pero ahora aparece, tenemos que echar todo para atrás y volver a andar el sistema proteccional en la intervención de esta familia extensa, que es complicado. La Corte Interamericana siempre ha dicho que es prioritario del Estado, como una obligación del Estado, fortalecer las capacidades de las familias de cuidar y de criar a sus hijos, que se deben elaborar programas, dar la prestación de servicios adecuados, no solo enfocándose en la ejecución de las medidas de protección cuando ya tenemos un niño vulnerado, sino que es desde la prevención.
El artículo 16 de la Ley de Garantías nos estableció un deber de priorización del Estado, de todos los órganos del Estado, de todos los servicios, en cuanto a que en los asuntos de infancia le demos prioridad a niños, niñas y adolescentes. La ley es buena en cuanto a un diseño general de un nuevo procedimiento, de un continuo entre la protección y la adopción. Nos establece un plazo de intervención de 12 meses, pero claramente no viene con recursos financieros asociados suficientes para la ejecución de la misma, que no implica otorgarle recursos financieros solo al servicio de protección especializada. Implica que el servicio de salud, que los CEFAM, que educación cuente con las herramientas necesarias para otorgar prevención, para otorgar intervención, que el servicio médico legal le dé prioridad a los asuntos de los tribunales de familia, a las pericias en un proceso de protección sobre habilidades para el cuidado. Hoy en día la priorización la tienen los asuntos penales y tenemos una espera para evaluar a los progenitores, a la familia extensa, de 6 meses a 1 año. Los actuales nudos críticos que como judicatura siempre hemos visibilizado en nuestro proceso de adopción es, primero, esta desconexión que hemos hablado entre protección, adoptabilidad, que no se inicia una susceptibilidad o un estudio de cómo avanzar hacia la susceptibilidad en todo ingreso de niños, niñas, adolescentes que estén separados de su familia. En la duplicidad de gestiones e intervenciones que más bien ponen el foco en los adultos, con una visión bien adultizada del asunto y los tiempos de los adultos y no el foco en los niños. No se considera a la familia extensa con protocolos adecuados de despeje de la red familiar, una falta de coordinación entre los servicios que no permiten tener una información oportuna. El informe de redes de registro civil se ha empezado a priorizar, pero espera a veces 2 meses que llegue y son 2 meses que ese niño está esperando que la residencia empiece a descartar a la familia extensa o a intervenirlas. Existe una sobrecarga en los tribunales de familia, en las cortes de apelaciones, sin la priorización de los procesos. Los informes de idoneidad de adoptantes son lentos, son costosos, existen sesgos en los procesos de evaluación de los adoptantes y es algo que me tocó conversar. Yo me desarrollé como jueza de familia 20 años en Osorno, en una zona altamente rural, y más de alguna vez conversábamos con los colegas que extrañamente en los 20 años entregué en adopción un niño a una familia campesina, como decía el profesor Francisco Estrada, a una familia de pueblo originario. Y no podemos decir que esas familias no tienen necesidad de un proceso de adopción, no quieren adoptar a un niño, niña, adolescente. Son los procesos que establecen barreras de entradas al sistema. Como dije, el servicio actualmente no cuenta con los recursos y eso lo podemos ver en números. El inicio del procedimiento de susceptibilidad al 2017 teníamos 538 causas. Como la magistrada Illanes tampoco me conseguí al 2024, pero en el 2023 este inicio de causas habían bajado a 209. Tenemos la declaración de susceptibilidad que ha bajado en más de un 50%, pero los niños en centros residenciales y los niños entre 0 y 3 años, que son los que sabemos que tienen más facilidad de irse en adopción, se mantiene en ascenso el número de niños ingresados. El proyecto de ley. El proyecto de ley avanza en un procedimiento claro, en un procedimiento continuo, con plazos claros, con plazos de 120 días, pero sin priorización, sin poder entregarle a la familia la atención, el acceso a un programa
desde antes del ingreso, a un programa, un PRM, luego a un programa de salud mental, a una desintoxicación en el caso de algún tipo de adicciones o patologías crónicas que sabemos que con la debida medicación, terapia, tratamiento puede salvar las habilidades, vamos a seguir esperando. El proceso y el diseño también ayuda mucho en que, además de establecer este tope de 120 días, la intervención nos señala que si ese niño vuelve con sus progenitores o con alguien de su familia extensa, pero la intervención se vuelve a frustrar, vuelve a ingresar al sistema residencial, le acorta el plazo. Esta nueva intervención y este nuevo tiempo que va a estar en proceso residencial va a ser 6 meses. Eso sí es importante porque tenemos muchos problemas en estos procesos de intervención. Se destaca en todo el proceso que la opinión del niño, niña y adolescente es relevante. Ya venía establecido por la Ley de Garantías, por el artículo 7º y el interés superior del niño, pero en cada uno de los procesos que diferencia el proyecto de ley destaca la necesidad de escuchar la opinión del niño de acuerdo a su madurez, desarrollo, pero además destaca la necesidad de informarle en lenguaje claro, acorde a la edad, sobre el proceso, sobre sus derechos, a recoger su interés, si éste manifiesta un interés en algún tipo de familia, a mantener sus orígenes, a mantenerse en la ruralidad, ordena que al momento de seleccionar las familias, el programa que proponga tiene que fundamentar por qué no cumple estos requerimientos, pero dar prioridad a buscar familias adoptantes con estos requerimientos. Implican tareas para los tribunales de familia desde la perspectiva que tenemos que aprender a hablar en el idioma de niños, niñas, adolescentes. Tenemos que tener audiencias, tiempos en los tribunales que permita en cada una de estas audiencias, si el niño sí lo quiere, escucharlo. Actualmente tenemos el problema que nos dan 2 bloques, como conocemos nosotros, media hora para una audiencia preparatoria. No alcanzamos escuchar a los niños, escuchar a las partes, incorporar alguna prueba que pudiera ser adelantada. Eso es imposible. Por ende, también es prioridad que se avance en la ley de reforzamiento de los tribunales de familia que está pendiente en el Congreso. El proyecto incluye, igual que la ley de garantía, obligaciones al tribunal de una argumentación reforzada de la sentencia, a argumentar en base a lo que ya venía la ley de garantía, interés superior del niño, cómo lo construyo, y todos los otros elementos que el proyecto señala. Pero sin parecer corporativista, yo debo recordar que las sentencias en materia de protección, que es lo que va a dar origen a la adoptabilidad y desde donde se nos exige este reforzamiento en argumentación, se dictan en audiencia, al término de la misma. No tenemos un plazo legal como en las causas de alimento, cuidado personal, considerando la importancia de los derechos que se ven en juego en estas materias. El proyecto de ley de adecuatoria de la ley de tribunales de familia viene con un plazo. Por ende, es imprescindible que esto también salga conjuntamente, o por lo menos en el corto plazo, junto con el proyecto de adopción para dar cumplimiento efectivo a las normas. Porque es necesaria la argumentación, es necesario reforzar esto para entender por qué doy o no doy un ingreso de un niño a centro residencial. Debo hacerlo en lenguaje claro, pero sin los recursos necesarios es imposible hacerlo. Y en eso también quiero insistir. Hoy día tenemos a las corporaciones de asistencia judicial en paro por la cantidad de causas que han ingresado, tanto en representación jurídica de niños, niñas y adolescentes, tanto en general en la carga que tienen las corporaciones de asistencia judicial. Este tipo de procedimientos de medida de protección no exige representación legal de abogado y abogada para los intervinientes, padres y o madres desde el inicio del procedimiento. Y esto es grave,
Porque si la medida de protección va a ser la base para luego trabajar y avanzar en la adoptabilidad, esos padres y o madres, que en su gran mayoría son los grupos más vulnerables de nuestra sociedad, necesitan representación jurídica, necesitan poder hacer ver sus derechos, poder ejercer sus recursos, poder generar prueba, aportar prueba desde el inicio de la protección, no cuando ya voy a iniciar la línea de adoptabilidad, porque ya tengo una base trabajada y esta gente tiene que haber tenido representación y eso implica aumentar los aportes financieros a las corporaciones de asistencia judicial, reconociendo esta mayor carga para los mismos. Como un avance discutible, puede gustarnos o no, el proyecto reconoce la diferencia de la adopción general de niños que se encuentran gravemente vulnerados por no estar desarrollándose en el seno de una familia, reconoce un procedimiento especial para la adopción por integración. Encuentro que es discutible considerarlo como adopción si definimos en el artículo primero la adopción como una medida de protección para restituir el derecho a vivir en familia. Porque esta adopción por integración es el caso de aquellos niños, niñas, adolescentes que tienen alguna situación de abandono después respecto de uno de sus progenitores y la pareja conviviente civil o cónyuge de la o el progenitor solicita la adopción. Este niño vive en familia, por ende no estamos restableciendo este derecho último y fundamental que es el derecho a vivir en familia, pero al menos se reconoce la diferencia con los demás procedimientos de adoptabilidad, porque en general no parte de una medida de protección, es una adopción pura, una adoptabilidad establece requisitos objetivos, que es que este niño o niña no haya tenido contacto al menos por 2 años con la progenitora, que se encuentre al cuidado del otro progenitor que es cónyuge o conviviente civil del requirente, que haya vivido al menos 5 años, pero además que el foco fundamental es la opinión de este niño, niña y adolescente y qué es lo que ellos quieren. Destaco en esto que mencionaba el profesor Francisco Estrada de la ruptura adoptiva de estos procesos de adopción que lamentablemente no son excepcionales. Nos han tocado niños que salen en adopción, que efectivamente hay un fracaso en el proceso de evaluación de esos adoptantes, porque en su gran mayoría, cuando uno reinicia medidas de protección, porque vienen a devolver al niño, a pedir la nulidad de la adopción, e incluso me tocó a venir a dar en adopción de nuevo a su niño voluntariamente, utilizando los resquicios legales que establece la ley 19.620, eh, uno se da cuenta de que en definitiva hay un problema serio de habilidades para el cuidado. No tenemos un seguimiento permanente, extenso de esta adopción después que entregamos al niño. Cuando uno daba adopciones internacionales desde las corporaciones internacionales que hacían seguimiento, uno recibía permanentemente informes de cómo estaban estos niños. En Chile uno lo daba en adopción y no recibía nada más y no sabía cómo el niño seguía. Ahora al menos se reconoce la posibilidad de esta ruptura adoptiva. El- Le establecen al servicio una línea de acción para intervenir en esta familia que está fracasada la adopción. Los recursos obviamente siguen siendo insuficientes, como dijo el profesor Francisco Estrada, no se reconoce inmediatamente una nulidad para eliminar ese apellido, una intervención prioritaria para que este niño pueda ser reparado, este trauma grave que se le genera por esta doble abandono o doble situación de reingreso a residencia. El proyecto recoge principios, derechos consagrados en la Ley de Garantía, es concordante con la Convención de los Derechos del Niño, falta que el presupuesto asignado, los recursos humanos, económicos, sean concordantes con las prioridades que se ha establecido nuestro propio Estado y priorización que también debe asumir el legislativo, otorgando una pronta aprobación a este proyecto con las indicaciones para mejorarlo. Se ha demorado 12 años y en estos 12 años hay muchos niños, niñas y adolescentes que permanecieron en residencia, que los egresamos y los egresamos del cuidado del Estado y a la calle.
porque cumplieron la mayoría de edad y los egresamos sin familias, sin redes, con un daño permanente. Por ende, es fundamental poder modificar esta ley, aprobarla prontamente, pero con recursos financieros adecuados. Gracias. Muchísimas gracias, magistrada Limassal. Tenemos ahora algunos minutos para efectuar preguntas, si las hubiere. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad para preguntarle a nuestros panelistas cuál es su evaluación acerca de los contactos post-adoptivos que regula el proyecto de ley. El proyecto de ley original no contemplaba, ¿verdad? Y en rigor, al menos con ese rótulo no lo hace aún, la afiliación adoptiva abierta, pero sí, ¿verdad? Incluye en su artículo 47 una norma que establece que cuando el interés superior del niño adoptado lo aconseje en atención a sus necesidades particulares, situación familiar o cualquier otra circunstancia significativa calificada por el programa de adopción, el tribunal, con competencia en materia de familia, que conoce el procedimiento de adopción, podrá, ¿verdad? Y aquí viene la parte relevante, en la sentencia que declare la misma o en resolución fundada posterior, establecer las condiciones para que se mantengan contactos post-adoptivos entre el adoptado y una o más personas determinadas de acuerdo con lo establecido en el presente párrafo, ¿no? ¿Cómo evalúan ustedes este avance que hace nuestra legislación proyectada, que intenta no cortar, ¿verdad?, de manera tan radical el vínculo existente con la familia de origen? No sé si alguien quiere contestar. Sí, yo estoy disponible. No, Profesor Estrada. em, Me parece a mí que la adopción abierta es una experiencia interesante en el derecho comparado. Había un par de estudios, por lo menos, que la habían recomendado o estudiado para el sistema chileno. Hubo un movimiento apoyándola. A mí me gusta cómo quedó el texto, aunque no habla de adopción abierta, pero es sustancialmente lo mismo y es más detallada incluso que las fórmulas que yo ya que más había propuesto. Me pareció una buena regulación. Creo que hay que modular las expectativas también para que no se genere la idea de que esto va a ser algo súper masivo, ¿no? Este es el tipo de cosas que se hace cargo de algunos problemas, pero claro, eso es lo que, como traté de hacer en mi exposición, hay que hacerse cargo de distintos componentes y la opción abierta o esta preocupación por los vínculos adoptivos permite solucionar, creo yo, algunas procesos adoptivos en los cuales la familia de origen asume, reconoce, yo he conocido dos o tres casos de ese tipo, en que no va a poder criar niños y solamente quisieran verlo para los cumpleaños, tener mandar un regalito, y esta figura hace que entonces que esa adopción va a ser mucho más fácil, porque no va a haber oposición, ¿no? Pero además creo yo, porque es un tema de identidad del niño, ¿no? La ley pasada y el sistema de adopción mundial hasta los 90 estaba parado fuertemente en el secreto, no se pensaba que y eso está muy fuerte culturalmente todavía, la idea de que no había que contarle a los niños que eran adoptados, ¿no? Que contarle era dañoso, ¿no? Hoy día, en cambio, hemos transitado al otro lado, ¿no? Y por lo tanto, creo que el niño sepa quién eran sus padres, su familia de origen, que se le construya una narrativa de por qué ellos no pudieron hacerse cargo de él, que hay algún tipo de vinculación. Hoy día hay distintas modalidades, ¿no? Este mismo, el Zoom, teléfono, hay muchas formas, ¿no? No necesariamente hay puede ser una forma en que va a robustecer incluso su derecho a la identidad. eh, y a mí me parece entonces que es una buena fórmula la que tiene el proyecto de ley. Yo, Fabiola, bueno, también concuerdo con la opinión de Francisco, me parece que esta es una solución mucho más respetuosa del derecho a la identidad del niño. Viene además a cubrir el rango de lo que nosotros denominamos niños mayores para efectos de la adopción, porque claro, si tú estás pensando en un niño que es muy pequeño, la verdad es que su vínculo con la familia de origen puede ser inexistente, pero cuando tú estás dando una adopción a un niño que tiene 5 años, ese niño ya tiene una identidad y por lo tanto exigirle por la fuerza que la rompa para que funcione el régimen de adopción es sumamente dañino para el niño, ¿ya? Por otra parte, y esto yo creo que lo he conversado con la Fabiola en ocasiones anteriores, y es que de acuerdo a la ley y de acuerdo a la teoría, un niño sin cuidados parentales tiene dos opciones: o vuelve con la familia de origen, reunificación familiar, o la adopción como la conocemos hasta ahora. Y hoy día sabemos que las cosas no son ni blancas ni negras. La mayor parte de nuestros niños, de acuerdo a la estadística, están en la escala de grises y por lo tanto yo necesito gestionar
otras soluciones y probablemente vamos a tener que después revivir la figura de la adopción contrato o la adopción simple. Yo creo que necesitamos dar otras opciones y me parece que los contactos posadoptivos es una nueva solución, aunque sea adopción igual, es lo que los niños necesitan, sobre todo estos niños que te digo yo que son un poco mayores. Eso. Yo estoy absolutamente de acuerdo con Francisco y Alejandra y además que los requisitos que pone la ley aseguran la integridad de ese niño y niña adolescente, se exceptúan aquellos casos que pueden ponerse en riesgo y se pone también el foco en la opinión que tenga el niño y niña adolescente en cuanto a, a querer vincularse con esta familia. Entonces siempre va a ser beneficioso por el derecho a la identidad que el propio artículo 26 de la Ley de Garantía reconoció. Ujú. Así es. Muy bien. Hay tantas cosas, ¿no? Del proyecto, es muy denso, muy complejo. Está el tema, ¿verdad?, la posibilidad que la familia que ha tenido al niño como guardadora entre, ¿verdad?, a jugar como un posible titular de la adopción, en fin, ¿no? Bueno, vamos a tener que seguir organizando este tipo de instancias para analizar lo que ya me imagino será prontamente nuestra nueva ley de adopción, ¿verdad? Y también, tal como mencionó la magistrada Basal, estamos esperando expectantes la tramitación del proyecto de ley que adecua la ley de tribunales de familia a la ley de garantías, ¿verdad? Que probablemente va a ser eh, la reforma en materia de familia más importante de los últimos años. Bien, a nombre del programa Personas, Familias y Derechos, la Asociación de Magistradas Chilenas y del Instituto de Estudios Judiciales, queremos agradecer nuevamente a las y el expositor que nos ha acompañado esta tarde, por supuesto al público asistente por participar en esta importante instancia y les invitamos a estar conectados con nuestras redes sociales y comentando activamente las noticias que vamos subiendo. Muchísimas gracias y espero que tengan una muy buena tarde. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.